Bien, para el día de mañana el SUTEP ha convocado a una marcha contra la ley magisterial, pero en los últimos días se conoció también de algunas divisiones internas que se estarían produciendo al interior del sindicato. Hemos invitado a Ricardo Cuenca, investigador del IEP, para que primero nos explique qué está pasando dentro del gremio y luego pasar a conversar de las razones, las motivaciones del paro convocado para el día de mañana. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, David. Bien, explícanos por favor cuáles son estas divisiones o grupos dentro del SUTEP y qué se está jugando, qué están peleando. A ver, el SUTEP recién en el año 72 deciden todos los gremios que hasta antes del 72 existían por niveles, el sindicato de primaria, de secundaria, de inicial, que incluía profesores también de deportes, es decir, había muchas asociaciones gremiales de maestros. En el año 72 deciden unirse y fundar el SUTEP, un sindicato unitario de trabajadores en la educación peruana, con la idea de hacer frente, de un lado, a los partidos de izquierda que estaban entrando al magisterio y que luego dieron origen a Sendero Luminoso, y tener un solo frente que pueda combatirlos, pero también porque era la época del gobierno de Velasco y había que estar más bien unidos para poder aguantar un poco los golpes del Estado en ese momento, ¿no es cierto? Entonces se funda el SUTEP en el 72 y gana las elecciones después de un proceso muy complejo que ahora no tenemos tiempo de explicar. Gana las elecciones la Secretaría General Horacio Ceballos James, de Patria Roja, ¿no es cierto? Y desde ahí en adelante Patria Roja ha tenido fundamentalmente la dirigencia del sindicato hasta el momento. Durante todo ese proceso hay momentos mucho más complejos que otros en los que claramente se ve que esta situación monolítica, que fue muy útil en algún momento, yo siempre digo que gracias al SUTEP y a Patria Roja se pudo hacer un pare durante la época de Sendero Luminoso importante, ¿no es cierto? Fue un parapeto más para, por lo menos, retardar o controlar un poco la avanzada dentro del magisterio de Sendero Luminoso. Pero esto que también fue su gran fortaleza, digamos, también ha sido su debilidad, porque empezaron a aparecer voces que querían un sindicato mucho más democrático, que no solo esté con Patria Roja. En el año 93, entre en el año 93... O sea que se crearan nuevos movimientos dentro del SUTEP dentro del propio SUTEP. Para poder competir por la dirigencia, ¿no? Que supone control político, pero también alguna relación con control económico que después podemos mencionar sobre el tema de la derrama magisterial. Entre el 93 y el 95, luego de la caída de Abimael Guzmán en el 92, se produce una cosa que es la que creo yo es la más complicada. Y se empiezan a gestar movimientos más bien muy cercanos a Sendero Luminoso al interior del magisterio. Hay que acordarnos que Sendero Luminoso utilizó al magisterio como una correa de transmisión para muchas ideas durante la época del conflicto armado. Y entre el 93 y el 95 se buscan estrategias para poder salir a capturar algo del magisterio para las ideas senderistas. Esa era la época de Fujimori, los sindicatos estaban descabezados, todo era de muy bajo perfil, hasta la huelga del 2003 que le hacen a Alejandro Toledo, en el que aparece por primera vez el famoso CONARE, que todo el mundo debe escuchar, que es estas comisiones nacionales de reestructuración del sindicato. Para ser que se forman en paralelo a Patria Roja. O sea, Patria Roja sigue existiendo y CONARE aparece como un movimiento independiente dentro del SUTEP. Desde la ruptura chino-soviética a finales de los 60, ¿no es cierto? Patria Roja es un partido que a algunos les puede gustar más o menos, pero que ha participado democráticamente en las contiendas, ¿no es cierto? Desde el 80 hasta el último congreso, por ejemplo, ha estado Breña Pantoja, que es uno de sus dirigentes, participando en una contienda democrática. Pero, o sea, el CONARE surge porque tiene una visión diferente de Patria Roja de lo que había que hacer dentro del SUTEP. No solo dentro del SUTEP, sino como instrumento político, ¿no es cierto? Porque sí son muy cercanos a Sendero Luminoso. De hecho, en el 2007, que corresponde... Los CONARES son un poco... Lo que pasa en el sindicato, David, es un poco el reflejo de las pugnas internas de Sendero Luminoso también, ¿no es cierto? Entonces, en el año 2007 se escinde el CONARE. Recordarán todos la huelga a Alan García y al ministro Chan. Hay un CONARE que está dirigido por Roberto Guainalaya y luego por Pantoja. Y en el 2012 aparece otro CONARE, que dirigido por Efraín Condori en Puno. ¿Qué quiero decir eso para no marearnos? Que en el 2007, regreso al 2007, el CONARE, que es este grupo al interior del magisterio, con una clara asociación a Sendero Luminoso, que quiere ir tomando el poder, se escinde, como se escinde Sendero Luminoso, entre los Proseguir,
¿no es cierto?, los que quieren continuar con la lucha armada, y los acuerdistas que más bien quieren hacer una acción política. ¿Y el FENDEP entonces qué cosa es? ¿Es parte de la decisión? No, bueno, parte de estas decisiones empiezan a aparecer más decisiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que hay es un descontento en el magisterio. Entonces, allí donde yo quiero encontrar una voz que a nivel nacional pueda tratar de buscar mis reivindicaciones, sale. De esos grupos, hay unos grupos más pequeños que supuestamente han formado FENDEP. FENDEP se crea según la información pública. Yo he entrado... Sí, hay que aclarar solamente a los televidentes que FENDEP es la Federación Nacional de Educadores del Perú, que pidió, además, ante el Ministerio de Trabajo, que se le reconozca como un sindicato. El Ministerio lo reconoció. Lo reconoció. Y a los 2 días, ¿no es cierto? Sí, 2 días. 2 o 3 días, señaló que después de la denuncia, después de la denuncia pública, de supuestas vinculaciones con Sendero el Luminoso. 25 de abril supuestamente hay la inscripción. A los pocos días sale el sindicato del SUTEP, el profesor Villena, que es el secretario general, y dice: miran, acá el Ministerio de Trabajo ha autorizado el funcionamiento de un sindicato asociado a Sendero Luminoso. Rápidamente la ministra Ana Jara, ¿no es cierto?, reacciona y piden la cancelación de esta inscripción. La verdad es que a ciencia cierta no se sabe, porque no hay mucha información de FENDEP, ¿no es cierto? Pero no hay evidencias concretas. No hay evidencias concretas que sea Sendero. Tampoco hay evidencias concretas de lo contrario, por decirlo de alguna manera, porque es demasiado expuesto. Yo tengo acá, por ejemplo, el único comunicado que tiene FENDEP en este último momento, porque FENDEP, según esto, se funda en diciembre del año pasado. Recién, ¿cierto?, en la idea de poder quebrar la hegemonía de Patria Roja en el CEN del SUTEP, en el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Entonces, de hecho, cuando tú lees, lo que piden es, oye, que el SUTEP, que el Patria Roja no siga al mando del SUTEP. Ahora, ¿es que no siga básicamente por un afán de poder o porque hay una discrepancia? ¿Cuál es la discrepancia fundamental en la forma en que se ha manejado el SUTEP? ¿Hay alguna o es básicamente quiero tomar el poder? Si tú lees las cosas, fundamentalmente es tomar el poder, en todas, ¿no es cierto? Porque las reivindicaciones son tan generales, además, que terminan siendo lo mismo. De hecho, tanto CONARE como FENDEP o cualquier otro grupo acusa a Patria Roja y al CEN del SUTEP de ser traidores a las reivindicaciones laborales, porque siempre terminan pactando con los gobiernos, y es por eso que continúa, ¿no es cierto? Esa es la crítica clara. Entonces hay una pugna por el poder, pero también hay una pugna, creo yo, económica, ¿no es cierto? Eso es importante decirlo, porque creo que no mucha gente sabe de se puede llamar hasta el éxito en la gestión empresarial que se ha logrado a través de la derrama magisterial. Cuéntanos un poquito de... A ver, la derrama magisterial es un órgano previsional del magisterio peruano. Es una institución, creo yo, muy seria, ¿no es cierto? Tiene fiscalización permanente en la Superintendencia de Banca y Seguros. Todas esas informes anuales pasan muy bien. Es decir, es una institución muy seria que lo que hace es ofrecer previsiones a los maestros, y ofrece un paquete que van desde investigaciones, acaban de publicar 15 tomos de la historia de la educación peruana, no es poca cosa, hasta préstamos para los maestros de viviendas, etcétera, etcétera. En su directorio, que está conformado por el sindicato, pero también por el Ministerio de Educación, que tiene un representante en el directorio, participa directamente el sindicato. La pregunta que se hacen es, que nos hacemos todos, al haber más de un sindicato oficialmente reconocido, este nuevo sindicato probablemente forme parte de ese directorio. Así es. Bueno, y hay son millones de soles. Son muchos. Que están invertidos, además. Que están invertidos y de una manera muy correcta. O sea, yo creo que insistir en eso, que hay que separar, ¿no es cierto? O sea, derrama magisterial, creo yo, es una institución muy seria. Y gana dinero porque es una empresa, ¿no es cierto? Y la reinvierte y tiene muchos hoteles que eran los antiguos hoteles. Pero ibas al punto en que hay una especie de pugna por el poder, pero también un interés en la gestión de estos recursos. En la gestión de estos recursos, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo he sostenido estos días es que lo que hay es una evidencia de una necesidad de recomponer el sindicato. En términos de fortalecerlo institucionalmente, yo creo en los sindicatos como un actor político y social importante en los sectores. De hecho, el propio SUTEP, a diferencia de lo que la opinión pública cree, ha participado en estos últimos años en procesos muy importantes, aportando desde su perspectiva a la elaboración del proyecto educativo nacional, a la elaboración del marco del buen desempeño docente, y entonces se necesita un sindicato. Es verdad que se necesita fortalecerlo, porque sin tener mucha alarma, el problema es qué sucede si se empiezan a inscribir, porque la norma
Si uno revisa la norma del Ministerio de Trabajo, es una norma muy elemental, casi de procedimientos, ¿no? ¿Qué sucede si empiezan, no hablo por FENTE porque no tenemos las pruebas, pero sí por algunos CONARE que sí están asociados a Sendero, lograr inscribirse, ¿no es cierto? Que por supuesto no es lo que queremos, ¿no? O sea, yo decía en broma en una publicación que dice quién es el enemigo, hay que darnos cuenta, claro, quién es quién, identificar bien y dónde pasar, ¿no? Entonces, los sindicatos son importantes, a diferencia de lo que muchos creen, los sindicatos pueden aportar mucho a la construcción de además políticas. cumplen un rol justamente de canalizar las el demandas, descontento, la insatisfacción, las demandas de un grupo de personas, en este caso de trabajadores del magisterio. que creo que es importante. Mira, yo creo que se hizo un enorme esfuerzo en esa gestión para aprobar la gestión del presidente Humala y de la ministra Salas inicialmente, de aprobar la ley de reforma magisterial. Ok, ¿qué es el motivo del paro de mañana? Es el motivo del paro de mañana, y que además el 24, creo, en algunas zonas en el surandino, uno de los CONARES está también llamando a un paro nacional. ¿También para mañana? No, para 2 días el después. 24, es el jueves. Claro, que es la fórmula que hace CONARES. En todas las huelgas siempre se cuelgan de la del SUTEP, digamos. ¿Cierto? Porque por sí solos no tienen capacidad de convocatoria ni de movilización. Y los medios de comunicación rápidamente le van a sacar su vinculación con Sendero, y entonces eso aplaca un poco su iniciativa de hacer paros. Tú mira la historia desde el 2003, los CONARES los convocados por CONARES han estado asociados a las reivindicaciones. Entonces creo que es un buen llamado de atención para darnos cuenta que los sindicatos no son ningún cuco, al contrario, pueden ser un muy buen aliado, que el sindicato particular del SUTEP tiene que fortalecerse, que el Estado y el Gobierno tienen que terminar de implementar la ley de reforma magisterial, porque hay un descontento entre los maestros. ¿A qué se oponen específicamente los maestros o qué les preocupa? Les preocupa fundamentalmente 2 cosas. Uno, el nivel salarial, ¿no es cierto? Más allá de que tengamos una carrera ahora, creo yo, mejor diseñada que la que había antes. Todavía hay un piso salarial que necesitaría un aumento, no solamente se necesitan bonificaciones. Y el ministro de Educación es bastante consciente de eso. Es consciente de eso, vamos a ver cómo se puede manejar dentro, me imagino, del gobierno, con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que pueda favorecer. Entonces, hay un tema de salarios muy fuerte y muy sensible, ¿no es cierto? Hay casos en los que los maestros con justa razón dicen que en otros sectores, personas con menos preparación están convocando a concursos con montos mayores al promedio de lo que gana un maestro. Es que hay un tema claro para la reforma en el sector de educación, y es que, y se viene hablando y postergando mucho tiempo, es que hay que mejorar sustantivamente la escala salarial. Exacto. Por tramos como sea, pero no pueden seguir ganando los maestros peruanos los que ganan si queremos darle un salto a la calidad educativa. Exacto. Pero también hay un plano discursivo. Es decir, durante mucho tiempo el magisterio fue muy maltratado por la sociedad, por el Estado. Como los responsables del desastre de la educación responsables peruana, del desastre, y a veces es un poco injusto, ¿no? Porque ellos son consecuencia más bien también de una gestión del Estado que los llevó a esa situación. Exacto. Entonces, hay que cambiar ese discurso, porque yo estoy convencido que sin maestros no hay posibilidad de cambio ninguno, ¿no es cierto? Tú podrás decir todos son malos, y yo te digo, bueno, cámbialos en un medio año, ¿y dónde sacas 280.000 maestros para que vayan a las aulas? Entonces, hay que cambiar un poco el discurso. Se empezó haciendo ahora, ¿no es cierto? La gestión de la ministra Salas salió el plan Perú Maestro, que empezó a implementar. El ministro Saavedra lo ha acogido muy bien. En cada una de sus presentaciones el ministro Saavedra... ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En fundamentalmente 4 cosas. Una gran campaña de revaloración del docente. O sea, lo que no podemos aceptar es, por ejemplo, lo que pasó, la manera como los medios inclusive presentan las cosas, ¿no es cierto? En Tumbes hace poco salió un medio 100% de los maestros desaprobados. Me llamaron para dar una declaración y le dije, primero verifiquen, porque es imposible que el 100% esté desaprobado. Y efectivamente el titular fue todos desaprobados. Sin embargo, a los 2 días se dieron cuenta que hubo un error imperdonable de la Universidad de Piura y de la Dirección Regional de Educación, que se equivocaron en hacer las cuentas, y resulta que no todos estaban desaprobados. Pero la primera reacción es decir, estos no saben nada. Y yo creo que ahí hay que hacer un buen cambio. La segunda es modificar los asuntos dedicados a la capacitación docente. Lo que se implementó en el 90 y que ha continuado por lo menos hasta el 2011 han sido el mismo modelo de capacitación que ya se sabe no da todos los resultados. ¿Cuál es su principal deficiencia? En que finalmente lo que se hace en estas grandes campañas masivas
¿no es cierto?, que se llamaba en los 90 Plan CAT y en la época de ahora en el segundo gobierno de Alan García, PRONAF-CAP, son grandes talleres con visitas a las aulas en los que universidades supuestamente preparadas empiezan a transmitir un conjunto de conocimientos a los maestros. Y eso no termina de funcionar, eso ya está probadísimo en toda la investigación. La idea es hacer cosas más caras, por supuesto, pero hay que invertir, ¿no es cierto?, como el acompañamiento docente, que hasta ahora, según los resultados, parece que tiene una correlación importante. Entonces, hay un paquete de revaloración del maestro que tiene que venir acompañado también para evitar que grupos que tienen intereses distintos y que no queremos, parecidos a Sendero Luminoso, puedan captar todo este descontento del magisterio, ¿no? Nos acabó el tiempo, solamente quiero hacer un comentario respecto a lo que ha señalado, porque hay programas que se han impulsado desde el ámbito privado, como Escuelas Exitosas de IPAE u otros, que es interesante, porque cuando tú les preguntas con qué docentes han logrado hacer el cambio en la calidad de la enseñanza de los alumnos, te dicen con los profesores que estaban ahí. Simplemente los hemos acompañado, les hemos formado, hemos trabajado con las familias, y lo que te demuestran es que no hay que cambiar a todo el magisterio, hay que hacer un trabajo que nunca se ha hecho desde el Estado. Bien, queríamos conversar contigo de la ley universitaria, pero se nos ha acabado el tiempo. Seguramente va a estar en el debate del Pleno en las siguientes semanas y ya habrá oportunidad de conversarlo. Muchas gracias, Ricardo. A ti, David, gracias. Gracias por haber aclarado el panorama. Bien, vamos a la pausa y regresamos con el bloque final de Puntos de Vista.